Bueno, muy buenas noches. Disculpen la demora, además de esperar siempre unos minutitos a medida que se vayan sumando. En el caso de hoy estoy con algunos temas de conexión, así que si ven que me caigo o algo, bueno, nada, volveré y seré millones. Así que desde ya disculpen los problemas que estamos teniendo respecto a la conectividad. Si en algún momento se corta o algo, volvemos. No pasa nada. Bueno. Me imagino que ya la mayoría de ustedes ha recibido lo que tiene que ver con la calificación, con los exámenes y todo. Obviamente que en varios casos esperábamos que muchos de ustedes puedan, digo, conectar positivamente con las consignas. A algunos de ustedes les ha ido muy bien, por consiguiente no es que puedo dar no es que puedo decir el examen fue un desastre, no, para nada. Solo que tal vez en algunos casos, bien, pensé que poniendo consignas algunas creo yo, bastante simples, pensé que tal vez les iba a ayudar bueno, a poder configurar una buena calificación. Que creo, repito, en líneas generales, algunos de ustedes hasta les ha servido para elevar su nota o para posicionarse mejor de cara o a la promoción o al final. Así que, como también habrán visto, se han agregado las calificaciones que tenían que ver con los trabajos, ¿sí? Hay casos particulares que yo les he enviado mensajes, ¿bien? Y en esos casos puntuales, ¿bien? Bueno, hay cuestiones que resolver. Pero salvo de eso, y que de última lo hablaremos después de manera individual, no, la mayoría tienen las calificaciones. Los exámenes fueron calificados en referencia a un poco lo que se había visto en clase, no se tomó absolutamente nada que no se haya hablado, ¿bien? Así que si algo que tengan alguna pregunta o alguna duda respecto, no sé, a esta intro que hice, nos metemos de cara en la corrección y repaso del examen. Para aquel o aquella que le fue bien y el repaso le sirve solamente para oír una cándida voz, como puede ser, no sé, Mariana, que ya se está riendo y todo, que sonríe, bien, salvo para esos casos, bien que tal vez decir, bueno, más o menos acerté o en qué me fue bien o en qué no me fue tan bien o por qué no un 10, bueno, tal vez esta revisión les puede llegar a servir. Igual, en la medida de lo posible, me voy a apoyar en ustedes porque algunos han hecho un muy buen examen. ¿Sí? Lo veo a Tilio que también hizo un muy buen examen. Entonces, me parece que esas cosas hay que, está bueno que, de hecho, sin ir más lejos también Jorge, aquí presente, también tuvo un muy buen examen. Entonces, aprovechamos eh, eh, como para de alguna manera, también reflejar ese tipo de cuestiones. Eh, Bueno, Atilio, vamos a hacer lo que es la corrección. Si después, si a vos no te sirve lo que tiene que ver con el examen o con el repaso del examen, después te quedás con lo que nosotros escribamos en el foro. No hay ningún problema, ¿está bien? Pero la clase obviamente tiene que ver con las necesidades generales del grupo, bien, no solamente las particulares. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la plantilla de examen parcial, que ustedes utilizaron o que utilizamos durante el examen del otro día, bien, nos encontramos con 4 consignas bastante, creo yo, simples y, como les dije, no simples porque se resuelvan simples, sino simples de entender. Bien, no hubo en líneas generales conflictos para entender qué era lo que se necesitaba o qué era lo que se quería en el examen. Bien, entonces la primera hablaba sobre lo que tiene que ver con el acto constitutivo de una sociedad. ¿Alguien se acuerda, o mejor dicho, si quieren, ya que estoy, creo que... bueno, Mariana, ¿te puedo usar primero? ¿Sí? ¿Vos te acordás, Mariana, por qué de alguna manera, o qué fue lo que entendiste con acto constitutivo? Bueno, mira, sabía que me ibas a usar de conejillo de Indias. No, Justo no pero tenía las porque me llaves, imagino pero que si Atilio me mandó un mensaje avisando que solamente venía para otra cosa, no le voy a consultar a él. Si no, lo tengo a Jorge, pero Jorge, como no me contestó, no sé si está conectado, por eso. Y si no, la tengo a Natalia, que también dio una buena respuesta en el primer caso. Pero digo, si no podés, no hay problema. bueno, a ver, ya sabemos que las sociedades ahora hay sociedades unipersonales, así que podemos decir que es cuando una o más personas se juntan para, digamos, dar inicio, nacimiento de una sociedad.
para hacer alguna actividad en conjunto, donde comparten objetivos. Y bueno, ahora no tengo más a la mente, pero había varios temas más. Bien, y el acto constitutivo propiamente dicho, porque ese es un concepto de sociedades. Hay muchos, o en muchos casos, y esto se los doy no solamente un consejo para esta materia, sino para cualquiera otra. A ver, hay quienes aprovecharon para contarme todo lo que sabían de sociedades. A mí, sinceramente, eso no me cierra, o sea, perdón, no me sirve. Bien, no escriban de más, no pierdan tiempo. Hay quienes me contaron otra cosa, eso no se contesta. Bien, o sea, no se puntúa. Es obvio que siempre es mejor hablar de más que hablar de menos, eso desde ya. Bien, pero contesten lo más acertado a lo que tiene que ver, o lo más acercado a lo que tiene que ver con la pregunta. Si yo les pregunto, ¿cuál es el acto constitutivo, bien, de una sociedad comercial, o de una sociedad, mejor dicho, porque no sé si decía sociedad comercial. Ah, decía sociedades comerciales y reforma, perdón, del código. ¿Por qué decía reforma del código? Porque se refería a esa temática dentro de lo que era el nombre de cómo aparecía entre los temas nuestros, ¿no? Pero digo, el acto constitutivo es crucial y es importantísimo. De hecho, lo decía la misma consigna. Decía, ¿por qué es importante? Bien, bueno, hay quienes, Mariana, aprovecharon para hablar de que desde ese momento, bien, comienza a funcionar la sociedad, comienza a regir su carta de derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Te acordás de esto respecto a lo que tiene que ver con el contrato, con el acuerdo que firman las partes? Okay. A ver, también lo vimos en el TP, cuando definimos lo que era el estatuto social, y ahí es donde se determina, o sea, donde se define la sociedad en sí, cómo va a estar constituida, dónde va a estar su domicilio, cuál va a ser la vigencia, el objeto, o sea, a partir de ahí se define un montonazo de digamos, características que va a tener la sociedad, es a partir del momento en que nace la sociedad. Exactamente. Exactamente. Y principalmente garantiza, a partir de ese momento, y esto lo puso Rocío, sí, Atilio, no hay ningún problema, pero el horario de clase ya lo sabemos y lo conocemos, así que no hay ningún problema. En este caso, Rocío había justamente puesto en su texto, porque justo lo tengo acá, garantizar las ganancias y las pérdidas. No es tanto garantizar ganancias y pérdidas, sino, porque eso no lo garantiza el contrato. Bien, no, pero garantiza el en conjunto. O sea, pueden resumir en conjunto, digamos, pueden repartir las ganancias y pueden afrontar las pérdidas de forma conjunta. Claro, por eso, entonces lo que vos hacés es garantizar la existencia de una personalidad jurídica, obviamente habiendo cumplido con ese acto constitutivo, bien, si no lo cumplís estás ante una irregularidad o estás ante una sociedad de hecho, bien, entonces vos constituís la sociedad habiendo cumplido con toda una serie de pautas, bien, con toda una serie de pautas que no solamente incluyen la firma de un acuerdo, sino que tiene que ver con cuando una o más personas, bien, acá había un tema de dos o más personas, la gran mayoría no, pero hay muchos que pusieron dos o más personas, bien, y eso a mí me llamó la atención, porque en el acto constitutivo, bien, no son dos o más personas. Bien, si no estamos con la ley anterior, y justamente la reforma del código lo que vino a hacer es traer la posibilidad de hecho, hoy yo tuve una reunión con gente que me hablaba sobre una empresa del Estado, bien, y me decía que eran una SAU, ¿sí? Que era una sociedad anónima unipersonal y era una empresa pública. Era una sociedad del Estado. Entonces, hay unipersonales, ¿bien? Y en ese caso, esa única persona, ¿sí? Es la que va a establecer las pautas dentro de ese contrato, de ese acuerdo constitutivo o ese acto constitutivo. ¿Bien? Entonces, es importantísimo el momento en el cual nosotros vamos a determinar cuáles son los aportes. Bien, en el caso de la unipersonal parece que estamos hablando con el espejo, pero digo, se establece en ese acuerdo de qué manera vamos a dividir esas ganancias y en qué forma vamos a soportar esas pérdidas. ¿De qué manera vamos a, por ejemplo, integrar esas cuotas en el caso de ser una SRL? ¿Bien? ¿De qué manera vamos a constituir los órganos de gobierno? ¿Bien? ¿O de qué manera nos vamos a atribuir esas funciones? Bien, que no es poca cosa. ¿Bien? ¿Quién se va a encargar de la representación? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esa representación ante la Inspección General de Justicia? Bueno, algunos jugaron un poco más, ¿sí? Y se jugaron un poco más en contar eso. ¿Está bien? En cómo de alguna manera ese acto constitutivo creaba esta sociedad comercial y por qué era tan importante. ¿Sí? Hay quienes, me acuerdo, estaba viendo recién el de Gastón Miño nos hablaba de cuál era el contenido del contrato social.
Y tiene que ver con esto, tiene que ver con aprovechar y hablarnos sobre ese momento crucial, ¿sí? E importantísimo para la sociedad. ¿Está bien? Para la sociedad. No sé si me estoy olvidando de algo, si alguien quiere aprovechar para agregar respecto a este primer punto, algo que les haya servido o algo que recuerden que hayan incluido, es el gran momento. No, pero creo que tiene que ver lo que decías, porque vos recién decías que aunque fuera una sociedad unipersonal, había que definir un montón de cosas, y no es que estamos acordando con otra persona, sino que estamos cumpliendo lo que pauta la ley para ser reconocidos como la sociedad que queremos formar. Porque Exactamente. como vos dijiste, si no cumplimos con esas pautas, no, o sea, queda como nulo a la sociedad Sí. y no podíamos proteger nuestro patrimonio neto, por ejemplo. Nuestro patrimonio, sí, el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, pero digo, nuestro patrimonio. Pero sí, totalmente, lo que estamos protegiendo, bien, además de nuestro patrimonio, es nuestra persona, nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos con esta pauta, cumplimos con este acto constitutivo de manera perfecta, ¿no? Como tiene que hacerse, lo que vamos a lograr es, vamos a crear una nueva personalidad, vamos a crear una persona jurídica. Esta persona jurídica apartada de la persona de sus socios o de su socio, bien, va a generar justamente una protección de su patrimonio, de su buen nombre, ¿sí? O sea, estamos creando algo que es distinto, bien, de la personalidad de quienes están dentro o de los quienes están haciendo este acto constitutivo. Bien, por eso la frase terminaba, ¿y por qué es tan importante? Bueno, pues estamos creando algo. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el mejor momento de mi vida, y claro, sí, cuando nacieron mis hijos. Bueno, no estoy haciendo una comparación, pero estoy diciendo que por qué es tan importante el acto constitutivo y porque estamos constituyendo una nueva sociedad, estamos constituyendo una persona. ¿Sí? O sea, el derecho dice, se crea la persona desde el momento de la concepción, bien, estamos hablando de la persona humana. Y la persona jurídica, acto constitutivo. ¿Sí? El acto constitutivo de una sociedad comercial es el momento en el que se crea una persona distinta, ¿sí? Con personalidad jurídica y distinta de la personalidad jurídica de sus socios, con un patrimonio distinto, con un nombre distinto, ¿sí? Que es un nombre de fantasía, pero es un nombre distinto, ¿bien? Con un domicilio diferente al de las partes, ¿sí? Bueno, salvo el Estado civil, todo lo demás, con capacidad para comerciar, para ser representada, atribuyendo o distribuyendo competencias, ¿sí? Una persona, ¿sí? Una persona jurídica o una persona de existencia ideal, como decía el código antes, bien, con todas las letras. ¿Está bien? Bueno, igual les dejo ahí abierto también por si alguno quiere agregar algo más. La segunda consigna, nos vamos metiendo en lo que tiene que ver con títulos de crédito. Acá los títulos de crédito habíamos visto que tenían distintos atributos, ¿sí? Los títulos de crédito valen por lo que dice en su texto, son literales, ¿bien? Y son autónomos. Muchos o muchas de ustedes no entendieron esta noción de autonomía y me explicaron que el e-check, que los cheques digitales, que los cheques virtuales, que los pagaré, que el endoso, ¿bien? Acá decía una consigna bastante clara, que es define el concepto de autonomía de todos los títulos de crédito y explique cómo se aplican los instrumentos. O sea, en la letra de cambio, ¿qué significa que la letra de cambio sea un título de crédito autónomo? ¿Qué significa que el pagaré sea un título de crédito autónomo? ¿Qué significa que el cheque sea un título de crédito autónomo? Con esto no estoy diciendo que nadie lo haya explicado bien, todo lo contrario, varios de ustedes. Pero yo noté que tal vez la palabra autonomía demostró que, bueno, que tal vez no la tenían tan clara la temática, porque era algo bastante simple. O sea, cuando yo me estoy refiriendo a un título de crédito, me estoy refiriendo a que el título de crédito contiene, ¿sí? Tiene en su texto, en ese documento, ¿sí? Documenta la creación de una obligación y que esa obligación debe ser cumplimentada, ¿sí? Podemos decir los abogados cumplimentados, no pasa nada, bien cumplida o cumplimentada, en el sentido, en la cantidad, en la forma que se establece en ese documento. Bien, no importa cómo se generó, ¿sí? No importa hasta si se generó a punta de pistola, ¿se entiende? O sea, me hicieron firmar un cheque apuntándome como un arma, tipo Las locuras de Dick y Jane, la película de Jim Carrey, que le está apuntando con un arma y el tipo le firma un cheque. Bien, así, de esa manera. ¿Sí? Obviamente que lo estoy llevando al absurdo, ¿no? Porque es un delito, pero digo, entiéndase, porque ahí está viciado el consentimiento y todo, ¿no? Pero digo, se desprende de la razón por la que lo generó.
¿sí? Se desprende por un capítulo de Los Simpsons de que Bart reparte cheques a sus conocidos de manera alocada. Bueno, de esa manera, no importa cómo, yo tengo el derecho de cobro, ¿sí? Porque me están transmitiendo ese derecho de cobro, ¿bien? Y ese decreto, perdón, y ese documento vale por lo que dice ahí, ¿sí? Es literal y autónomo, no necesita ser probado, no necesita ser demostrado por otro documento. Esa obligación que se transmite, ¿bien? Está impregnada, está bien clara y especificada en ese documento. Entonces yo no es que tengo que acompañar el pagaré con otro instrumento, no tengo que acompañar el cheque con otro instrumento. Sí, obviamente lo tengo que presentar el DNI para acreditar mi identidad, bien, pero no es que sea, se podría decir, un documento que complementa. No, no, para nada. Es autónomo en sí mismo. ¿Sí? No tengo que presentar algo que haya dado nacimiento a eso. Por eso, mi intención en las dos oportunidades que me lo consultó, por ejemplo, Rodrigo, respecto de si el título de crédito o el pagaré es, por ejemplo, un contrato, y yo le decía, no, no es un contrato. No es un contrato, es un documento que manifiesta, ¿sí? Que expresa, ¿sí? La voluntad de una persona, o mejor dicho, la obligación, no la voluntad, la obligación de una persona de tener que cumplir con una obligación. Pero hasta les diría que es hasta unilateral, porque yo podría haberle dado un cheque porque en realidad le quiero regalar y no hay ningún tipo de obligación. De hecho, yo tengo obligación de que ese cheque se cobre, perdón, de que ese cheque se pague cuando esa persona se presente al cobro. Pero si él no se presenta y ese cheque se vence, ¿él tiene alguna obligación? No, ninguna. Es algo totalmente unilateral. Bien, entonces la autonomía justamente hacía referencia a eso, hace referencia a eso. ¿Sí? Hace referencia a que el documento es autónomo. El documento no necesita, ¿sí? La palabra autonomía es, ¿sí? O sea, ya está más que hablada y más que charlada. Todos los que estamos acá estamos autónomamente sentados, bien, o parados o caminando por la calle, bien, pero en esta clase. Asumo que ninguno de ustedes está siendo obligado, bien, para estar presentándose en esta clase. Sí, se puede sentir obligado, pero no está siendo obligado. Estamos autónomamente sentados aquí compartiendo este espacio áulico virtual. Bien, pero lo cierto es que autonomía, esa presencia de autovalimiento, esa presencia de decisión y de consentimiento está expresada en ese documento, ¿bien? Y nos desprendemos de cualquier tipo de prueba. Yo no puedo, o sea, de hecho, uno de ustedes o una de ustedes, no me acuerdo quién, dice, puso específicamente que son documentos ejecutorios o ejecutoriables o ejecutables, pero totalmente. De hecho, yo esto se los conté en la clase. Si yo tengo un pagaré y el pagaré no me lo pagan, yo tengo que iniciar un proceso ejecutivo, ¿sí? Y ese proceso ejecutivo, bien, es un juicio sumarísimo. ¿Por qué? No solamente porque los plazos son más cortos, sino porque no requiere que yo demuestre con pruebas el nacimiento de esa obligación. Yo me presento a cobrar el pagaré y listo. Salvo que tenga un video donde el tipo me está apuntando con un arma para que yo firme ese pagaré, no hay manera de que la voluntad, ¿sí? Que la obligación, mejor dicho, que está inscripta, que está inserta en ese documento, bien, haya sido afectada o sea afectada. Porque el documento es autónomo. Porque el documento es literal. Porque el documento vale por lo que dice ahí. Si dice 0, vale 0, si dice 100, vale 100. ¿Bien? Y el nombre que está ahí como obligado, ¿sí? Como girado, como entidad bancaria, es la persona que tiene que cumplir. Después, bueno, puede ser endosado, etcétera, etcétera, bien. Pero digo, el documento es autónomo en ese sentido. ¿Bien? Y está ahí. Si después hay un contrato que aparte, ok. Pero en este caso, este documento es el que afianza, puede afianzar una relación, pero ese documento vale por sí mismo, vale por sí solo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esta consigna, de esta pregunta? Algo que alguien, bien, haya tal vez o malinterpretado o quiera decir, no, yo la verdad es que para mí es otra cosa o entendí otra cosa. Es la típica pregunta. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien. Que uno se ahoga en un vaso de agua y decís, loco, qué fácil que era. No, bueno, pero a ver, es más, ¿sabés cuál es? Justo tengo tu examen adelante, no te miento. Sí. Y estaba leyendo justamente esa parte donde vos quisiste de alguna manera empezar a esbozarlo,
cuando decís, bueno, que el documento, bueno, puede anularse, pero, o sea, como que te metés en un berenjenal, pero justamente estás hablando de que debe cumplirse, porque debe cumplirse con las obligaciones que tiene ahí adelante, que tiene insertas ahí, o sea, como que comenzaste, pero después, es más, te puse, tipo, no contesta lo que es la autonomía. Después me explicás lo del cheque, me explicás lo del pagaré, pero digo, yo lo que quiero saber es si se entendió, no ahora, ¿no? Digo, en el examen, lo que quería saber, Jorge, era, ¿se entiende que el título de crédito vale por sí mismo y si yo te firmo un pagaré, no importa por qué motivo te lo firmé, lo importante es que vos ahora tenés el derecho al cobro de una cantidad, de una suma, en un tiempo determinado, y a cobrárselo a una persona? Eso era lo que había que entender. Sí, sí, es clarísimo. ¿Sí? Es bastante claro. Era bastante ahí. Y entonces, ¿cuál era el ejemplo que ustedes podían dar? Bueno, entonces dicen, si es autónomo y el cheque vale por sí mismo, no importa la razón que generó ese cheque, la persona que es el beneficiario de ese cheque se presenta en el banco y lo cobra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el bancario no le va a decir, ¿y por qué le dieron este cheque? ¿Quién es el que le dio este cheque? ¿Y por qué motivo? A ver, cuénteme, muéstrame el contrato, muéstrame el acuerdo. No, para nada. Yo una vez les conté el juicio por el fallecimiento de mi abuela, bien, un juicio de daños, le pagaron a mi madre con una cantidad de cheques por el fallecimiento de su madre. Bien, esa indemnización valió, no sé, póngale 50 cheques. Entonces, ella iba todos los meses a cobrar esos cheques por el fallecimiento, por el juicio de daños, por el fallecimiento de su madre, o sea, mi abuela, bien, y en el banco no le decían, ¿y qué tal? ¿Cómo está el duelo? No importaba, porque de hecho no lo decía. Bien, decía, páguese a la orden de fulana de tal. ¿Sí? Cheque no la orden, endosado, no endosado. De hecho, mi madre me regaló uno, yo de chico, ¿no? Con el que creo que me compré algo de la computadora, me acuerdo de ese momento. Bien, porque bueno, era lo que de alguna manera se hacía en ese tiempo. Decir, bueno, te comparto un poco esto por el dolor de haber perdido a la abuela. Pero en el banco no me pedían eso. La cajera seguramente yo le decía, bueno, esto es por mi abuela, me decía, bueno, pasa, nene, dale, cobré el cheque y no jodas. Es más, me acuerdo que los cheques se depositaban, ahora que me acuerdo. ¿Se entiende? Cuando vos te cruzan el cheque para que solamente lo puedas depositar en un cajero, el cajero no te va a decir exprese motivo. No, es un documento autónomo. ¿Está bien? Eso solo. Obviamente, si alguno tiene algún comentario o algo que quiera hacer respecto a esto, saben que el micrófono, al igual que siempre, está abierto. Bueno, la tercera pregunta, concursos y quiebras. Esta, vamos a decir que era la, entre comillas, más difícil, pero era algo que lo habíamos visto en la clase. Y yo por eso les había dicho, no sé si se acuerdan, en la clase anterior, yo les dije, vuelvan a ver el video de concursos y quiebras. ¿Por qué? Porque hicimos principal hincapié en cuáles son los efectos, por ejemplo, de la declaración de quiebra. Entonces, si yo declaro la quiebra, bueno, ¿cuáles son los efectos sobre la persona del deudor? ¿Cuáles son los efectos sobre los acreedores? ¿Qué pasa con aquellos contratos que están en curso de ejecución? ¿Sí? Y, por ejemplo, en los contratos de curso de ejecución, muy poquitos de ustedes hicieron la distinción. Cuando hay una obligación que depende de una de las partes, ¿bien? Esa parte se explicó especialmente en la clase. ¿Tienen en el video? ¿Cómo, perdón, Mariana? Me acuerdo justamente que en esa clase nos estuviste hablando de la definición de resolución de un contrato, que era Claro. cuando se daba como fin al Exactamente. contrato. Sí, bueno, porque, a ver, Mariana, al igual que nos pasa con un montón de otros temas jurídicos, uno los puede dar por sabidos, ¿bien? Y yo sé que ustedes tuvieron, no sé, derecho laboral y que la pasaron muy bien y que el profesor fue muy copado, muy copada, ¿bien? Pero yo qué sé, yo no sé si ustedes vieron resolución de contratos o medios, bien, de conclusión de los contratos o medios anormales para que se cierre un contrato. Entonces, yo tengo que de alguna manera crear una base de conceptual y no puedo dar por sabido algunas cosas, y aparte me gusta hacerlo, entonces tengo la onda de decirle, che, mirá, cuando hablamos de resolución de contrato, o cuando la ley habla en este inciso sobre esto, bueno, hay que, se podría decir, sí o sí rescatar este concepto. Entonces, los contratos en cursos de ejecución tienen diferencias, ¿bien? ¿Qué pasa cuando una de las obligaciones está incumplida por el deudor o por el acreedor? ¿Sí? O sea, por el fallido, por la persona que está en este proceso de quebranto, ¿bien? ¿Qué es lo que puede hacer el otro? Y se tiene que presentar, bien, como por de alguna manera, porque ahora ya es acreedor. Entonces ahí remiten al punto anterior, ¿sí? Pero si es el otro el que de alguna manera le está debiendo al fallido, bueno, entonces ahí la situación, este dinero se debe depositar en la cuenta del juzgado, tiene que ser informado el síndico,
o si las obligaciones son concurrentes y el incumplimiento es de ambas partes, entonces se da por resuelto el contrato. Bueno, había de alguna manera de dónde agarrar este tipo de cosas. Yo entiendo que, nada, se podría decir algo que había que haber estudiado. Aquel que no lo leyó o que no vio el video o algo, olvídense. Hoy que me puse a ver el tema de los trabajos y todo, el sistema es fatal, les digo, el sistema que utiliza el campus, les digo que los manda al frente, dice fulano de tal no entra hace 3 meses, fulano de tal nunca vio el video, fulano de tal nunca entró a este documento, te digo que te manda al frente de una manera atroz. Así que eso se los recomiendo, no para que entren solamente para cumplir, sino porque se nota un poco que tal vez algunos de ustedes pueden no haber tenido una base conceptual y dijeron, me quedo con lo de la clase, o no, o tienen una bibliografía, un manual ahí en casa, bien apoyado ahí al lado del sillón de Mariana, bien tienen toda la biblioteca jurídica, bien, y listo. O lo tiene el gamer que está al lado, o la gamer que está al lado de Mariana. Entonces, pero bueno, todo eso, se podría decir, fue como para crear una base conceptual, bien. ¿Es lo mismo ser deudor fallido que ser concursado? No, no es lo mismo. ¿Era necesario explicarlo? No. Algunos aprovecharon y me contaron sobre los concursos y sobre las quiebras. Es más, si no me equivoco, voy a tirar a Jorge porque a Jorge le gustó hablar en el examen y creo que me explicó sobre la conversión del concurso en quiebra o de la quiebra en concurso. Eso no importaba, chicos y chicas. Digo Jorge porque creo que fue Jorge, pero capaz que fue otro. Pero digo, eso no importaba. Bien, o sea, creo que algunos o algunas perdieron tiempo, bien, y que después tal vez se encontraron con que o no tenían tiempo, bien, hay uno o una que se puso a pasar el examen de que lo había escrito mal, entonces agarró la hoja, la tiró, lo volvió a empezar a hacer, bien, hay uno que dejó un hueco, después siguió con el primer punto, saltó al cuarto. Eso es un tema de cómo se organizan ustedes y el tiempo. Bien, hay gente que entregó a los 10 minutos, 15 minutos de haber de empezar el examen y le fue bien, como también pasó eso la clase pasada. Hay quien entregó a los 3, 4 minutos y claramente no le fue bien. Bien, y hay quien se quedó hasta el final, como fue el caso de Mariana, que le fue bien, y hay quien se quedó hasta el final y tal vez no le fue tan bien. Entonces, no hay una regla y yo no vengo a imponerles una regla, desde ya. Pero, como les digo, uno va viendo un poco cómo es que funciona. Entonces, si coincide la nota con que la persona tal vez no estuvo entrando a la bibliografía, y bueno, se puede decir, tiene 4 patas ladra, entonces es un perro. Bien, la persona entonces del deudor, obviamente el fallido pierde derechos de qué? Bueno, de administración, pierde todo lo que tiene que ver con la disposición de los bienes. La disposición la había perdido por el concurso, pero ahora en la quiebra, que es todo mucho más grave todavía, pierde hasta la administración. ¿Salvo en qué casos? Ahí tenés también una salvedad. ¿Salvo en qué casos? Bueno, en esos contratos de ejecución en los cuales, o por ejemplo, si estamos ante una cooperativa, ¿se acuerdan que les conté el caso de la cooperativa que tiene que prestar sí o sí un servicio esencial? O no siendo una cooperativa y tiene un servicio esencial. ¿Sí? Nosotros ahora en Argentina, por ejemplo, tenemos, no sé, 2 correos privados importantes, un correo semiprivado o semipúblico, como es el correo argentino, y después tenemos un montón de otros correos más pequeños. Bien, no podemos decir que hay un monopolio. Por consiguiente, si el correo argentino le pasara algo, bien, bueno, tenemos otras variedades, ¿sí? Está abierto el mercado. Repito, cuando yo trato de mandar una carta por, no sé, Andreani, y es una zona peligrosa, Andreani la manda por correo argentino. O sea, se los cuento por si no lo sabían. Utilizan los empleados o los del correo argentino para entregar cartas que son de Andreani. Bien, o no sé, o cuando antes era OCA, o hay otras que también privados que venden el servicio privado, pero en realidad usan el servicio público o el semipúblico. Entonces, pero digo, no hay un monopolio, bien, o no es el único prestador de ese servicio. Pero si lo fuera y está en quiebra, ¿yo puedo, de alguna manera, ya interrumpir ese servicio? No, tengo que garantizar que eso siga funcionando. ¿Cómo? Bueno, como una cooperativa, como esto, o sea, o el Estado tiene que salir a cubrir eso. Entonces, no es que el deudor automáticamente pierde todo y la empresa se cierra, se baja la persiana y no importa lo que pasa. No, no, se intenta un salvataje a través de una cooperativa o a través de sus empleados. Bien, sobre esto, la vez pasada habíamos hablado, por ejemplo, o sea, el tema del caso de aerolíneas, ¿no? Esto de decirle, bueno, si la quieren, que se la queden los empleados, se la queden los trabajadores. No me voy a meter en esto, perdón, Paola. Pero digo, se entiende que hay mecanismos de los cuales nosotros charlamos en la clase y que tienen que ver con esto. Cuando el servicio está en manos de alguien y que si ese servicio no se presta, bueno, es peor, por decirlo de alguna manera, el remedio que la enfermedad. Entonces, tal vez, por más que sea deficitaria o por más que esta empresa esté siendo de alguna manera controlada por un síndico,
Bien, bueno, tiene que seguir prestando ese servicio. Pero esto también era importante, de alguna manera, aclararlo. Repito, son 4 puntos, por consiguiente yo no quería que escriban, ¿sí?, 1 hora de cada tema, porque no les daba la hora, pero que pongan estas referencias, por lo menos de lo visto en clase. Yo creo que si de todo esto, si íbamos con lo visto en clase, yo creo que nos iba bastante bien. Pero bueno, hasta ahora. Después vamos a ver en el punto 4. Bueno, y lo mismo lo de los acreedores, un poquito que lo contábamos recién. El punto 4 era la consigna práctica, una que yo ya les había avisado que iba a llegar, bien, que podía ser o sobre sociedades, o que podía ser sobre generar o crear un título de crédito, o que podía ser algo vinculado con los edictos, o que podía ser algo con los contratos. Y acá yo sé que algunos o algunas se complicaron un poco. ¿Sí? En el caso era un tal Juan Pérez, administrador de empresas, que recibe el encargo de una sociedad comercial para gestionar la logística de transporte de sus productos a nivel nacional. Para cumplir con esta tarea debe celebrar diversos contratos con terceros. Con los proveedores, ¿qué tipo de contrato puede generar? O sea, la idea eran 3 contratos, ¿no? Digo, adelantándose a la consigna, eran 3 contratos. Y yo les pongo proveedores, transportistas y aseguradores. Con los transportistas, ¿qué contrato puede ser? Distribución. ¿Más fácil? Alguno me dijo por ahí transporte. Funcionaba también. Funcionaba también un contrato de transporte, por decir alguna. Pero un contrato de distribución, obviamente, es el que se espera. Pero alguno de ustedes me dijo, pero profe, ¿de contrato de transporte? Sí, claro, denle para adelante. Bien, proveedores. ¿Qué nos puede proveer? ¿Qué nos pueden proveer? Contrato de suministro, o al menos de los que vimos. ¿Está bien? ¿Qué otro? No, pero, a ver, ahí yo no le dije, limítense a los 3. Hay quienes de alguna manera se quemaron las pestañas para que sean los 3 vinculados con el negocio. Entonces había que meter agencia y había que meter distribución y suministro de alguna manera. No, el límite era el cielo. A ver, con las aseguradoras. ¿Sí? ¿Cuál era el contrato con la aseguradora? Un contrato de alquiler. El contrato de compañía de seguros. Era un contrato de seguro, ¿bien? Y no hablamos tanto de contrato de seguros. Por consiguiente, es más, si ustedes se fijan, la consigna primera dice, identifique 3 tipos de contratos que Juan podría utilizar en el ejercicio de su labor y explique sus características principales. Era algo como muy de pum, pum, pum. Sí, no había que ir mucho más. Era más que nada para contar características, bien, que de alguna manera distinguen un contrato de distribución de un contrato de suministro, bien, y no sé, el contrato de agencia no sé dónde lo metieron, pero digo, o lo podrían haber utilizado, no sé, pero digo, la verdad es que no sé en cuál. Bien, pero bueno, identificaban 3 tipos de contratos. Después dice, detalle un modelo de contrato de transporte. Así que el que usó un contrato de transporte en el primero, lo único que tenía que hacer era detallarlo en el segundo. Pero digo, en el segundo, detalla un modelo de contrato de transporte para la relación entre Juan y un proveedor logístico, ¿sí? Incluyendo las cláusulas esenciales. Acá, algunos hicieron cualquier cosa, ¿sí? Pero cualquier cosa. O sea, me pusieron un contrato entre 2 partes. Hay quienes, que creo que fue, si no me equivoco, fue Evelyn, que simuló el contrato. O sea, me puso, no sé si no me puso hasta los puntos suspensivos para como que yo de alguna manera le agregue el nombre. Bien, eso es un modelo a la vieja usanza y como cualquier persona se pone modelo le debería aparecer eso. Pero bueno, en este caso, bien, si el modelo se complicaba, si les parecía que era muy específico, o perdón, si les parecía que la consigna era muy, muy larga, bien, bueno, podíamos de alguna manera bajarnos un poco de ese pedestal y hacer algo, por ejemplo, como hicieron algunos de ustedes, que era, bueno, establecer cuáles son las partes del contrato, ¿sí? Por ejemplo, el título, no sé, contrato de suministro, ¿bien? O contrato de transporte. Ahí está, contrato de transporte. Lo primero que veo en el de Jorge es en el B, contrato de suministro. Y se detalla un modelo de contrato de transporte, Jorge. No había que irse al suministro. Pero bueno, contrato de transporte, título, partes, ¿sí? Cláusula sobre el cumplimiento, sobre las obligaciones de uno y del otro. En caso de incumplimiento, hay algunos que pusieron en caso de conflicto. Está muy bien. Sí, está muy bien. Se puede agregar una cláusula accesoria que tenga que ver con el seguro. ¿Sí? Esto, al ser seguros locales, o sea, al ser un proveedor logístico, no sé, interno, no hay tanto problema. Si fuera logístico internacional, hay que hablar de Incoterms, ya sería otro problema. Pero digo, si no, se establecen cláusulas para asegurar las cargas, asegurar el transporte de las mercaderías, bien, y no mucho más que eso. Y la firma de las partes. Y ya está. ¿Sí? Y ya está. Ah, perdón, y la duración del contrato, que algunos de ustedes, o varios de ustedes lo pusieron acá, plazo, por ejemplo. Entonces, esos tipos de cosas. Les digo, el que le puso modelo a la vieja usanza, buenísimo.
El que me estableció las principales, genial. El que me puso 2 puntos diciendo las partes se obligan, ¿entendés? Chau, saludos. Y eso no es un modelo, o sea, dista muchísimo de lo que es un modelo y uno se queda sin saber si ustedes entendieron, no solamente si entendieron la consigna, sino que además entendieron cómo es un contrato. ¿Sí? Porque yo no les puedo pedir en una consigna práctica, defíname el contrato. Bien, pero ustedes saben, ¿contrato qué es? Si es un acuerdo entre 2 o más partes, mediante uno se obliga a hacer tal cosa, el otro se obliga a pagar o a hacer tal otra, bien, durante un tiempo determinado, en un lugar determinado, y en caso de que alguna de las partes incumpla, la otra puede resolver el contrato y pedir la indemnización correspondiente, o pedir que se pague tal cosa, o pedir que se devuelva el dinero, o pedir que se devuelva el bien. Miren toda la cantidad de cosas que ustedes ya saben, porque esto no es que no lo saben. ¿Sí? O al menos vienen acá, se ponen cámara apagada, cámara prendida, no importa, pero están. Así que yo tengo que darlo por sabido. ¿Bien? Y aparte, contratos de transporte, chicos y chicas, firmamos todos. Y esto ya lo habíamos hablado, y el ejemplo del contrato de transporte lo súper expliqué cuando hablamos del colectivo. ¿Bien? Así que en el caso del modelo era bastante simple. Pero bueno, obviamente, si alguno tuvo alguna dificultad vinculada con esto, además del ejemplo que daba Jorge, que está bien, es claro, estás en el examen, te embarullaste, te pones nervioso, nos puede pasar a todos. Pero entiéndase que no había ningún tipo de animus, mala onda, de querer generarles algo. Todo lo contrario. Creo que de todos los contratos elegí el más fácil o elegí el más común y el más práctico para todos. Bien, y el que además está vinculado con el ejercicio de este muchacho. Bien, y el punto C es señale qué aspectos debe tener en cuenta Juan para proteger los intereses de la sociedad contratante en cada uno de los contratos. Algo que pocos hicieron. O sea, en cada uno de los contratos no lo pensaron. Y les puse entre paréntesis, ver 4A. ¿Para qué? Para que vuelvan al 4A, pongan contrato de... ¿Cuáles eran los 3 que habías dicho vos, Mariana? Contrato de suministro... Distribución y seguro. Y seguro. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta en un contrato de seguro, Mariana? ¿Tenés algún seguro vos sobre algo? Perdón, me meto con esto. Mira, evidentemente en el banco tengo varios seguros. Ahí está, bueno, ahí está, genial. Pero muchos fueron por adhesión. Pero digo, ¿qué es lo que vos tenés que tener en cuenta? Si, por ejemplo, yo ahora voy a tu casa y te digo, te vendo el seguro por, no sé, por la silla gamer que tenés atrás, ¿no? ¿A qué le tenés que tener vos en cuenta? Bueno, vas a tener en cuenta que la persona que del otro lado sea solvente, ¿no? ¿Qué más? Y sí, porque me tiene que pagar algo digamos, si tiene que cumplir el contrato. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ahí no me acuerdo qué puse. No importa, pero digo, pensalo así, de sobrepique. ¿Qué más? ¿Qué más le prestarías atención? Y la forma en que yo tengo que pagar ese contrato, cuáles son los términos. Creo que había en uno de los ejercicios que había algo puntual en el TP, en los TPs, en algunos de los TP, que justamente eso, que una de las cláusulas por ahí te dice, te ajustamos digamos, la contraprestación mes a mes o cada 3 meses, y en otro decía, bueno, cuando nosotros queramos, podemos aplicar un ajuste en la contraprestación. Y digamos, yo tengo que revisar esas cosas porque, digamos, tengo que ver cada cuánto me van a aumentar. Totalmente, ahí está. Bueno, por ejemplo, entonces cláusulas de aumento, este tipo de cosas, bien, lo vimos, lo charlamos. Es más, chicos y chicas, Argentina es un país que nos sirve un montón para este tipo de ejemplos y antiejemplos. Bien, tal vez si vivieras en, no sé, Finlandia, esto no te pasa. Bien, pero vivís acá donde a vos te cambia, tenés una inflación galopante, donde si te ponen una cláusula de reajuste, vos sabés que te pueden romper el alma. Bien, si tenés al pibe o a la piba en un colegio privado, sabés que una cláusula de reajuste te hace que vos al pibe lo termines mandando a un colegio del Estado, ¿entendés? A mitad de año. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que a nosotros vienen con el currículum oculto que tenemos como argentinos o argentinas o como ciudadanos. Bien, y que de alguna manera esto en cuanto a lo que tiene que ver con tributar, pagar acuerdos o pagar contratos, bien, eso ya lo sabemos, o sea, mejor dicho, lo tenemos, no todas las personas son propietarias, entonces un contrato de alquiler, por ejemplo, lo pagamos todos. Entonces, a la hora de analizarlo para los intereses de la sociedad, bueno, yo tengo que pensar este tipo de cosas. Hay algunos de ustedes que estuvo buenísimo que hayan linkeado bien con el ejercicio o con la parte que tenía que ver con sociedades. Entonces, algunos de ustedes o algunas de ustedes incluyeron lo que tenía que ver con que la sociedad esté correctamente constituida. Y esto está muy bien. Muy bien, hay hubo en una época una gran cantidad de estafas. ¿Por qué? Bueno, porque las compañías de seguro no podían cubrir ni siquiera el accidente de tránsito más bobo que se daba en una esquina. Bien, entonces efectivamente uno tenía ante el primer problema, bien, iba a que te cubra y ya automáticamente se declaraba insolvente.
Entonces, uno tenía que verificar o saber que el estado de solvencia de esa compañía de seguros era de alguna manera respetable si yo quiero, no sé, si Franco Colapinto quiere asegurar su Williams. Bien, entonces, si yo quiero, no sé, asegurar mi Alfa Romeo, no tengo un Alfa Romeo, bien, tengo que saber que la compañía de seguros a la que voy a poner, y bueno, efectivamente, en el caso de que se me rompa el auto, mínimamente tiene que poder pagar el valor del auto. O sea, mínimamente. Entonces, ese tipo de cosas son importantísimas y que esa sociedad sea, para nosotros, por ejemplo, si vos me decís, che, voy a ponerle seguros la Marianita. Yo te digo, no sé, che, si está tan bueno. Ah, no, ¿y qué seguro? No, vea, seguros la Caja. Ah, mirá, bueno, por lo menos la Caja es conocido. Capaz que mañana se presenta quiebra, pero digo, por lo menos el renombre lo tiene. Y esto les debe haber pasado a ustedes, no sé, cuando compraron el viaje de egresados, que dijeron, che, esta empresa está buenísima, y al día siguiente se presentó en convocatoria. Entonces, estas cosas en Argentina pasan mucho y nosotros aprendemos a tomar esos recaudos. Entonces, este muchacho lo único que tenía que hacer era tener más o menos un poco de calle argentina para darse cuenta que tenía que controlar un montón de cuestiones. Entonces, en cada uno de los contratos, la idea era, che, ¿qué le prestaste atención en este contrato? Bien, ¿qué te parece que hay que prestarle atención, por ejemplo, en un contrato de, no sé, de transporte? Bien, que tenga, no sé, un seguro para tal cosa, para cargas peligrosas, para esto, lo que sea. Bien, entonces era como para decir de alguna manera, que es un poco lo que yo les pedía la vez pasada cuando hablábamos sobre los edictos y todo, bien, que Natalia se prendió un poco al juego, no digo Mariana porque creo que Mariana no sé si estaba, Mariana vos con los ejemplos. No, Entonces, Natalia se prendió, ¿no? Y bueno, esta cosa de inventar un poco el trasfondo de qué había detrás, ¿no? Entonces, acá era un poco como para eso. Repito, no quería que me cuenten bien si Juan Pérez era, no sé, buen padre de familia. Lo que les decía era qué cosas había que tener en cuenta, bien, en cada uno de esos contratos. Un poco como parafrasear lo que habíamos visto durante el año. Entonces, estas eran las cuatro consignas del examen. ¿Sí? Obviamente que abrimos el espacio para que cualquiera de ustedes pueda hacer algún comentario, pueda desde ya decir, no, bueno, tendría que haber hecho más foco en esto, o no, la verdad es que no estuve a la altura, o sí estuve a la altura, pero tuve mala suerte. Repito, creo que no se pidió nada. Bien, ahí Mariana me reayudó diciéndome, por ejemplo, ejemplos de los trabajos prácticos, pero a veces, bien, uno dice, che, esto sé que en algún momento lo vi, pero no me acuerdo de dónde. Bien, los trabajos prácticos son súper importantes y yo le di mucha atención, le dimos mucho juego. El primero fue importante porque le pusimos una fecha límite, pero después al resto eran de alguna manera importantes de que ustedes lo vayan cumpliendo. Las autoevaluaciones es algo suyo. Sí, es algo de ustedes que les provee el sistema, bien para que ustedes se autoevalúen y vean en qué estado estaban. Vi ahí algunos que se sacaron en autoevaluación un 70 o un 1000. Bueno, genial, bien, pero había que presentar el trabajo o había que, bien, venir ducho o ducha para el examen. ¿Ok? Bueno, dudas, consultas que tengan que ver con el examen, no con la fecha de lo demás, sino con el examen propiamente dicho. Estoy oído. Dale. Yo nada, profe. Estaba tratando de entenderte, Natalia, no sé si se te cortaba o soy yo que... Ah, puede ser, puede ser. Ahora te escucho genial. ¿Me escucha bien? No, Sí. no tengo ninguna consulta que hacerle. Buenísimo. Así que está bien. Que te iba a borrar la nota, Natalia, si me decías. No, por favor, profe, por favor. Bien, ahí Rocío lo que ponía era, bueno, esto de no haber estado, de tal vez no haberle faltado algunas cositas. Sí, a ver, Rocío, yo cuando vi tu examen, la primera parte de tu examen uno decía, bueno, yo qué sé, tal vez le faltó profundizarlo, bien, mismo lo que tiene que ver con en el 3, yo me di cuenta tal vez que te faltaba haber entrado un poco más, porque bueno, mencionabas un poco qué pasa con el acreedor, bien, o sea, estabas, pero había que ir un poco más adentro. Imagínense que si yo respondo 2 consignas de un examen de 4 puntos, esas 2 consignas tienen que estar perfectas para yo sacarme más de 4. Bien, si no es como que quedo medio rengo. ¿Sí? Porque literalmente solamente le apuntó al 50% del examen. Bien, de hecho hay algunos de ustedes, o alguno que me acuerdo, si no fue Alexis, pega en el palo, que se encargó de avisarme qué contestó y qué no contestó en las consignas. Entonces, bueno, como diciendo, profe, yo ya me autoevalué. Bueno, eso no está mal llegar al examen sabiendo, bien, o estando en el examen diciendo, bueno, yo hasta acá llegué con esto, o esto lo pude contestar y esto no. Bien, a veces uno no llega a estudiarlo o simplemente se le pasó. Así que dejo igualmente para que ustedes puedan ir comentando. Mientras,
mientras, y repito, alguno de ustedes si quiere hablar, hable, no pasa nada. Mientras les voy diciendo que nosotros tenemos la primera fecha para el final el próximo, puede ser 3 de diciembre, ¿lo tengo bien? Sí, profe, la primera fecha es el 3. Bien, la primera fecha es el 3 de diciembre, gracias. Bien, por una cuestión de organización y demás, a mí me gustaría que todos puedan hacer el esfuerzo de presentarse la fecha del 3 de diciembre. No sé si es que se pueden presentar en las dos, no sé cómo es el tema de la multiplicidad de finales, bien, pero vamos a de alguna manera colaborar y ayudar para que todo aquel o aquella que esté en condiciones de presentarse para el primer final, bien, bueno, tener eso en consideración, que seguimos siendo alumnos o alumnas, seguimos estando de manera regular, ¿sí? En la materia, no es que ustedes vienen después de 2, 4 o 5 años de no haber cursado la materia y, bueno, caen como Mary Poppins con una sombrilla, con como llamaste, un paraguas, y automáticamente caen en el examen. No, vienen, se podría decir, preparándose y estudiando y todo. Creo que muchos de ustedes, si no fuera por el trabajo o si no fuera por que tal vez el primer examen les quedó medio rengo, bien, o que tal vez no estuvieron tan, se podría decir, lúcidos en el último, pero sí en el primero, bien, al que le fue mal en los dos o al que no pudo, se podría decir como antes nos decía Rocío, por ejemplo, que le faltó profundidad y esto y lo otro, y tal vez eso le pasó en los dos exámenes, y bueno, sí, obvio, bien, es como más jodido. Por eso le dimos mucha atención, porque creo que hay muchos que, por ejemplo, los trabajos, por ejemplo, les sumó o les sirvió la nota de concepto. ¿Sí? Esas cosas importan, bien, importan estar presente, importa haber venido, importa haber cumplido con la asistencia. Bien, en eso la universidad nos de alguna manera impone bien reglas claras respecto a lo que tiene que ver con la asistencia. Así que no se pierdan esas instancias de ser bien evaluado. Entonces, a todos los que se presenten el 3 de diciembre, lo que vamos a establecer es, obviamente, que estén en condiciones de rendir el final y que tengan que rendir uno de los dos exámenes, bien, uno de los dos exámenes, o si tienen que recuperar alguno de los trabajos. Aguarda un cachito, Natalia, ya te doy la mano, ya hablas. Si tienen que recuperar, por ejemplo, alguno de los trabajos, ¿bien? Porque tienen aprobados los exámenes y lo que tienen que recuperar es uno de los trabajos que no lo presentaron o lo que fuere. Bien, esto no voy a las condiciones particulares que yo mencioné antes, que fueron, por ejemplo, en el caso de Evelyn, que nos contó el conflicto o el problema para presentar el trabajo. Bueno, eso no estoy refiriéndome a eso, sino me estoy refiriendo a quienes, bien, o no pudieron presentar el trabajo en tiempo, bien, o, no sé, bueno, el trabajo les fue mal o se equivocaron. Bueno, ese tipo de, esos casos, bien, van a tener la oportunidad de presentar ese trabajo nuevamente y va a ser evaluado como, bueno, se presentan con ese trabajo, bien, hecho desde ya, bien, y lo exponen en la instancia esta. ¿Bien? Gracias por el corazón, Evelyn. ¿Sí? Natalia, perdóname. Profe, con respecto a esto, Sí. a mí en el primer parcial aprobé con la nota justa. Ahora no. Entonces, antiguamente existía el coloquio. En su caso, ¿cómo va a ser el final? ¿Damos toda la materia o solamente en mi caso que aprobé con la nota justo en el primer parcial, me tomaría todos los temas que abarcaban el primer parcial? Bien, es lo que acabo de decir recién, Natalia. Sí. Nosotros vamos a trabajar en el primer, o sea, quienes de alguna manera les fue, si vos tenés aprobados los trabajos, si tenés aprobado el examen, el segundo examen, y la nota baja está en el primero, te vas a presentar en la instancia de final, bien, con la primera parte, ¿sí? El que le fue mal en la primera parte, en la segunda parte, en los trabajos, bueno, no es una persona que esté en instancia de final, bien, es una persona que capaz está en instancia de recursar la materia, bien. Entonces, yo estoy hablando de aquellos que tienen una nota falencial en el primer examen o en el segundo examen, bien, en el caso de que lo tengan en los dos, que no llegan a promocionar, pero sí a aprobarlo, entonces se preparan, se podría decir, temas del primer y del segundo examen, bien, pero aquel que tiene aprobados los exámenes y que lo único que tiene es un trabajo práctico, bien, también para bajar un poco la ebullición, y esto son para los casos particulares que me imagino que cada uno sabe cuál es el saco que le queda, bien, entonces, tipo, si ustedes no presentaron el trabajo en tiempo, por 1, por 10 minutos, por 8 días, ¿sí? No es un problema mío, ¿sí? La pauta de los exámenes, la pauta de los trabajos fue la misma que la de los exámenes, bien, esto es exactamente lo mismo para todos y para todas, entonces, por ejemplo, si el trabajo lo tenía que presentar para el 24 de septiembre y lo presentaba el 25 de septiembre, a la suerte, chicos, o sea, no era
¿sí? No se cumplió. Y es más, no sé si se acuerdan ustedes que corrimos el horario, porque era antes de la clase, y cuando yo me fijo, había 4 alumnos presentes, 5 alumnos presentes, y después todo lo demás estaban subiendo los trabajos durante la clase. Entonces, ¿qué dije? Bueno, lo ponemos hasta tal horario, que es el final de la clase. ¿Sí? No sé si alguno se anima a mover la cabeza, pero se acuerdan que se dio esa situación. Entonces, entiendan que hay una excelsa voluntad de este lado de que ustedes no solamente les vaya bien, sino que por sobre todas las cosas puedan demostrar que estudiaron o que saben o que cumplen. Bien, después, bueno, también hay plazos, ¿sí? Y esto ustedes lo van a aprender el día que ejerzan la profesión o el día que ejerzan cualquier profesión, como la mía, por ejemplo, bien, el no presentarse, ¿sí? Durante un plazo determinado puede generar la caducidad de un derecho, y esa caducidad del derecho, bien, no solamente produce costas, también produce, bien, efectos contrarios al derecho que uno está tratando de defender, ¿sí? O sea, casi la pérdida. Después uno puede, subsiste un derecho natural, bien, subsiste el derecho de decir, bueno, che, ¿te acordás que vos me debías, no? Este es el ejemplo que doy siempre. ¿Sí? ¿Te acordás que vos me debías? Sí, sí, te debo, pero ya está, ya prescribió. ¿Sí? Así que recuerden eso, es importante, bien, que sepan y que puedan identificar ustedes en sus notas. Si ustedes tienen una nota baja, por ejemplo, te tomo a Natalia como ejemplo, pero es solo de ejemplo. Natalia le fue mal en el primero, ¿sí? O la nota baja la tiene en el primero. Se presenta, bien, y se presenta a rendir el segundo, bien, está mal. ¿Sí? Si yo les digo que tienen que presentarse a rendir un final y ustedes me vienen con un trabajo práctico y tenían que rendir la primera parte, también está mal. ¿Sí? O sea, empecemos a hacernos cargo de la parte que nosotros entendemos que fue, bien, falencial en nuestras performance en clase. Bien, debo la primera parte, debo la segunda, debo la primera y segunda. Tengo que deber un trabajo práctico, debo el trabajo práctico. Debo 2 trabajos prácticos, 2 trabajos prácticos. Expongo sobre esos 2 trabajos. Bien, y me someto a que el profesor, la profesora, el que esté ahí, me haga preguntas, bien, sobre ese trabajo. ¿Sí? Como cualquier exposición oral. ¿Está bien? No es escrito, es oral. ¿Sí? Muy claro. Muchas gracias. Atilio, te escucho. O te escuchamos, mejor dicho. No, nada, profe, ya con lo que dijiste se me aclaraban las dudas. Lo único que me quedaba duda era si lo presento, si lo imprimo al trabajo y lo expongo, te lo tengo que presentar, porque está subido en el campus. Claro, no, lo tenés que traer escrito, porque esta es una nueva presentación. Si vos lo presentaste fuera de término, tenés que venir con el examen, con el texto, bien, como para presentarlo, como para que yo lo tenga en papel, todo, bien, y vos lo vas a exponer de la manera que lo quieran exponer. Tienen PowerPoint, una actuación, quieren venir disfrazados, eso es de su forma de exponer un trabajo. ¿Está bien? Okay. Como ustedes lo quieran exponer, quieren traer una lámina, ¿sí? Una filmina, eso es algo de ustedes. ¿Está bien? Ok, pero, y 100% va a ser el trabajo práctico, no preparo otra cosa. Porque acabo de explicar, Atilio, yo no voy a dar cada caso particular ahora. Expliqué, Natalia me está hablando de su caso, yo le explico a Natalia en base a lo que ella me está diciendo. Si después ustedes quieren ver cada caso puntual, lo hablamos por el campus. Justo lo aclaré y más en tu caso puntual. ¿Bien? O sea, si ustedes después quieren ver sobre cada caso puntual, lo hablamos por el campus, hablamos por el foro, todo. Pero yo ahora hablar de cada nota, y yo me saqué un 4, entonces, ¿qué es lo que tengo que rendir? Es un lío. Entonces, cada uno sepa, ¿sí? Tiene en la plataforma, tiene en la aplicación, bien, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que de alguna manera tienen que cumplir. Bien, si tienen que cumplir solamente con un parcial o tienen que cumplir con toda la materia. ¿Está bien? Sí. En el caso de que esto es instancia de final, en el caso de que sea recuperatorio, bien, en el caso de que sea un recuperatorio, el recuperatorio es escrito. ¿Sí? Por eso digo, yo estoy hablando del final. ¿Sí? El final es una cosa, el recuperatorio es otra. ¿Está bien? El final es la fecha que estamos hablando, que es el 3, y si no me equivoco, el 10. ¿Está bien? Y hay 3, 10, 17, es como que no termina más, es como la despedida de los chachaleros. O sea, nos vamos a ver de acá hasta que, no sé, hasta que me muera. Pero distinto es el caso de los recuperatorios. ¿Alguien tiene, por ejemplo, la fecha de recuperatorio? Yo para no cargar mi red buscando ahora... La primera semana recuperatorio. Perdón. No, Natalia, dale, seguí. La primera semana salió el recuperatorio, le da la nota, si aprobó, le toma el final en la segunda semana. Ok, ¿y cuál sería la primera fecha entonces? El 3 de diciembre. El 3 de diciembre, o sea que habilita para la segunda fecha, o sea, para el 10. Claro, el 3 de Pero no diciembre. se puede rendir recuperatorio y final el mismo día. No.
Ok, está bien, estamos en claro. Alexis, perdóname, justo habló Natalia, no te quería pisar. No, está bien, era lo mismo, o sea, vos podés presentarte al recuperatorio cualquiera de los 2 días, pero es verdad que no se puede rendir el mismo día Bien. las 2 instancias. Genial. Sepan ustedes que la nota que se saca en el recuperatorio tiene que ser, o sea, va a ser promediable. Por consiguiente, si ustedes se presentan a rendir segundo parcial, bien, y con la expectativa de sacarme un 10, me saco un 6, ese 6 se promedia, ¿sí? Está claro esto, ¿no? Es una nota de promedio. Digo por las dudas, porque capaz que uno viene y yo me saqué un 8, genial, sí, pero en el anterior me saqué un 1, ¿qué pasa? No, se promedia, no es que uno le queda 8 y va a final o promociona, ¿se entiende, no? Es una nota que se promedia con el resto de las otras notas, ¿ok? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos y chicas, yo obviamente me quedo un ratito, sé que igual ya estamos en horario, pero desde ya cualquier duda, cualquier consulta, repito, cualquier duda, cualquier consulta específica, caso puntual, número de nota, qué pasa conmigo que me saqué un 8 y más el 2, eso si quieren después lo vemos a través del foro para que a ustedes les quede bien claro. Si es una cuestión administrativa, ¿sí? No sé, me acuerdo, Mariana, debes información, debes documentación, Mariana, resolvelo, eso háganlo. ¿Sí? Conmigo no, a mí no me la tienen que presentar la documentación. Comuníquense con Bedelía o con Oficina de Alumnos, con quien sea, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, a la facu, a la universidad, ¿ok? Después, si tiene que ver, obviamente, con algún problema de corrección o algo, conmigo, desde ya, ¿sí? Eso desde ya. Yo voy a tratar de, en esta semana, acercarme hasta la facultad y llevar los parciales. Si alguno quiere, por casualidad, ir a ver el examen, todo, yo no tengo ningún drama. Bien, desde ya, de mi parte, la mejor onda. Pero bueno, repito, cualquier cosa particular de nota y eso, lo vemos si quieren a través del foro o me lo mandan por mensaje, ¿está bien? Y así nos la seguimos por ahí y no aburrimos a todo con el caso puntual de cada uno. ¿Está bien? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, nada, terminamos. Obviamente, gracias por el tiempo, gracias por la buena onda, gracias por... Es fácil para los que les fue bien estar con la sonrisa, no digo que haya sido fácil llegar a eso, es fácil estar con la sonrisa, le agradezco a los que tal vez no les fue tan bien o a las que no les fue tan bien y aún así le van a poner todo para lo que vendrá. Bien, obviamente, como digo siempre, mi intención es que a todos les vaya bien, que obviamente la nota sea más que merecida, así que, bueno, nada, nos vemos en la próxima instancia, que obviamente será el próximo martes. Perfecto. ¿Sí? Buenas noches. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe, buenas noches. Gracias, Nos profe. vemos, buenas noches, gracias.